simplemente las Fuerzas Armadas o cualquier persona que esté deteniendo por parte del Estado los utiliza como si fuese un recurso renovable para ese control social que ya habían mencionado? Yo creo que es algo que deberíamos hacer un poquito de historia. En Venezuela se derogó lo que era el derecho penal del enemigo y pasamos a este tipo de ordenamiento que tenemos ahora, que era más garantista en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, esto fue derogado, el tratamiento que ha dado el gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro, en su mayoría el presidente Maduro, porque hay que destacar que con el presidente Chávez solo tuvimos 14 presos políticos, ha sido retomando lo que es el derecho penal del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a un tipo de persona determinada y en todo caso se ve lo que muchos doctrinarios en materia penal han dicho. El derecho penal se ha vuelto un derecho selectivo. ¿Por qué razón? Va en mayor medida a la persona que es marginal, entendiendo la palabra marginal como la persona que está al margen con respecto a sus derechos de la sociedad, la persona que es más carente en el ámbito social. Sí, bueno, nos gustaría seguir escuchando tu posición con respecto a la pregunta que hacía Ana. Otra de los problemas que tenemos es que no hay un aseo permanente ni diario dentro de los comandos. No tienen la oportunidad a usar un baño, a darse una ducha diaria, no tienen la higiene porque no tienen los productos, no hay jabones, no hay cremas dentales, ni cepillos de dientes, no hay nada de eso. Por lo tanto, eso afecta y agrava la situación de salud y de la escabiosis extremas que hay dentro de los comandos y los calabozos. Creo que otro de los patrones que podríamos mencionar sería, en primer lugar, que las audiencias de presentación y las audiencias preliminares de las personas que han sido detenidas en el marco del derecho a la protesta son excesivamente largas. Pueden entrar a primeras horas de la mañana y salir al otro día de la mañana. Además de ello, creo que una de las cosas que podremos nombrar es que las solicitudes presentadas por sus abogados no son respondidas en el lapso legal de 3 días, sino que puede pasar hasta un mes esperando la respuesta, aun cuando se sigue ratificando la solicitud que se está haciendo por parte de sus abogados. Bueno, eso en materia de debido proceso, ¿no? Ahora, en materia, por ejemplo, del derecho a la integridad física, psíquica y moral, hemos recibido denuncias muy graves, por ejemplo, de golpizas proferidas a estudiantes, tal como lo decía Ricardo, en el momento de la detención, de la aprehensión, pero luego inclusive en el traslado y luego durante los sitios de la permanencia en los sitios de detención, por lo menos antes de las audiencias ante los tribunales. Golpizas inclusive que en algunos casos han sido tan fuertes que han dejado hematomas muy graves, muy fuertes, pero en otros casos inclusive han tratado de ser invisibilizadas, y esto entonces un patrón que puede garantizar la impunidad, por ejemplo, a través de la utilización de superficies, por ejemplo, de hule, para que, como en otrora ocurría en otros regímenes, en la actuación de la seguridad nacional, por ejemplo, los hematomas quedaran escondidos por las fuertes golpizas que se le profieren a los detenidos. Y esto obviamente nos tiene que preocupar muchísimo. Aportes que ustedes nos han hecho esta tarde, nosotros los estamos recopilando en una batería de tweets que van a poder verificar ustedes que nos escuchan en nuestra cuenta de Aula Abierta a Venezuela. Algunos datos importantes: los familiares de los detenidos no tienen acceso a las instalaciones para conocer las condiciones en las que ellos están. Ustedes también nos dijeron que son prácticamente la única vía de comunicación con el exterior. Otra forma de tortura a los detenidos son las condiciones insalubres de hacinamiento, y también están junto a delincuentes comunes. La detención de menores de edad sin la debida precaución, y además de la tortura excesiva. Tenemos el caso de un joven, tú mencionabas, creo que era autista, que dijiste que se había escapado de su casa en plena protesta y fue detenido, y costó mucho que pudiera liberarlo. Sí, fue un chico con discapacidad mental. Es decir, que no hay ningún tipo de discriminación o de precaución al momento de aprender a una persona, porque también hay los testimonios de muchas personas que nos comentan: yo simplemente pasaba por allí, ni siquiera estaba viendo la protesta, traté de irme y me apresaron.
Sí, ese por darte un caso, pero realmente son muchísimos, son más de 20 que hemos recibido muchachos con discapacidad mental, discapacidad motora, discapacidad física, evidentes, que no hace falta tener un informe médico que lo determine, como para que un juez se dé cuenta que es una persona inimputable, y sin embargo están siendo privados, y nos ha costado, aunque sea, llegar a una medida.